Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. En este año hemos querido llamarlo el año 2017, que ya está a punto de terminar, el año de propósito. Porque allá en el libro de Jeremías, el profeta dice: porque yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ustedes. Y quiero que sepan que tengo para ustedes planes de bien y no de mal, para darles el fin que yo espero. No el que tú esperas, aunque la Escritura lo diga de esa manera, porque el que tú esperas tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios, en esta palabra que acabo de mencionar del apóstol Pedro, dice que el Señor Jesucristo tiene un propósito al no haber venido aún por su iglesia, aunque algunos la tomen en algún momento por tardanza, como si no fuera a cumplir su promesa, como si los 2000 años que llevamos de estar diciendo y pregonando que el Señor Jesús va a venir fueran un aparente incumplimiento de la promesa. Él dice que no nos desesperemos, que tengamos paciencia, que no tomemos su demora como una tardanza, como un incumplimiento de la promesa de Jesucristo de venir por su iglesia. Su aparente tardanza en gloria tiene dos propósitos. Y yo quisiera, de ese versículo, el primer deseo del corazón es que nadie muera eternamente. Que nadie muera eternamente. Que nadie se pierda, es lo que dice el Señor. Que nadie se condene. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y si tú eres un creyente, si tú algún día confesaste el nombre de Jesús, creo que igual que el carcelero que un día estuvo al frente de Pablo y de Silas en Hechos 16, temeroso de que ellos hubieran podido escapar de la cárcel y temeroso de que le hubieran quitado la vida, recibe una promesa de parte de Pablo que le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y creo que la mayor esperanza de cualquiera de nosotros es que nuestra familia conozca del Señor y acepte al Señor y sean salvos y no perezcan eternamente, no se pierdan. Pero hay una segunda razón, un segundo propósito por el cual Dios permite que su Hijo Jesús no haya venido aún por su iglesia, y es que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedamos al arrepentimiento. Mira al que está a tu lado y dile: arrepiéntete. Ahora dilo para ti mismo: arrepiéntete. Díselo a tu alma: alma mía, arrepiéntete. De eso se trata el propósito de la predicación de este mes, en el 16 aniversario de nuestra amada Iglesia Integral de Restauración. Somos una iglesia adolescente. Cuando preparaba este mensaje, me acordaba de mis hijos adolescentes, cuando eran adolescentes. Y recuerdo a mi hija adolescente, mi segunda hija, me decía un día: papá, ¿cómo hace uno para no pecar? ¿Cómo hace uno para no caer ante la tentación? Tenía por ahí unos 15, 16 años. Y yo le decía: hija, procede el arrepentimiento en oración y en palabra. La palabra de Dios guarda el corazón de los jóvenes. Y nosotros somos una iglesia adolescente, mas eso no justifica que caigamos en pecado y que no nos arrepintamos del pecado. Aprenderemos en este mes sobre el arrepentimiento. Aprenderemos sobre la santidad. Por eso compartiremos y meditaremos sobre lo que la Biblia nos enseña sobre el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. Hoy vamos a hablar del verdadero arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, las palabras registradas que dijo el apóstol Juan el Bautista sobre el arrepentimiento, dijo en Mateo capítulo 3, en el versículo 2: arrepiéntanse de sus pecados
y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Así dice Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados. Así comienza el mensaje del evangelio de aquel que fue heraldo de Jesucristo. Las primeras palabras de Jesús en Marcos capítulo 1, en el versículo 15, dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, después de haber predicado con denuedo la palabra de Dios, producto del bautismo del Espíritu Santo, dice Pedro: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Estos textos nos muestran la importancia que le daba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de los apóstoles al arrepentimiento. En estos tiempos, donde vemos tanta apostasía en la iglesia, en las iglesias, donde vemos personas que asisten a las iglesias, pero sus vidas no cambian. Es bastante interesante notar eso. Personas que asisten a la iglesia, pero sus vidas no son transformadas, sus vidas no cambian, continúan en el pecado. Tiempo donde vemos personas que se dicen cristianos convertidos, pero consultan a brujos, dicen mentiras, beben licor, se besuquean y se manosean con los novios hasta llegar a la fornicación, aún en la iglesia. He visto parejas de novios que en la iglesia se abrazan y se besuquean, en la iglesia, y se dicen cristianos. En estos tiempos donde algunos pastores enseñan la pastolatría, ¿sabes lo que es la pastolatría? Es el culto al pastor. Son los pastores que recitan de manera personal el Salmo 23. El pastor es mi Señor. No el Señor es mi pastor, sino el pastor es mi Señor, y nada me faltará. Solo tengo que pactar $1,000,000 mensuales y nada me faltará. No hay arrepentimiento. Enseñan la pastolatría, enseñan la templolatría, el culto al templo, como un día lo tuvieron los judíos, que adoraban más el templo de su Dios que el Dios del templo, y morían por el templo. Estas 4 paredes han de caer algún día. Es más, el próximo año van a tumbar una tercera parte de este templo por la ampliación de la séptima. Y lo que hemos hecho, parte de lo que hemos hecho con tanto amor, se perderá. Pero Dios me habla sobre eso. Hoy hay muchos que rinden culto al pastor y rinden culto al templo, donde muchas veces el ejemplo de los pastores, por las ansias de poder político o económico, está basado en los pactos económicos que hace la feligresía, buscando el favor de Dios a través del dinero. Aquello contra lo cual predicó Lutero hace 500 años en la Reforma Protestante, y que tuvimos el privilegio de predicar el mes pasado a través de las 5 solas. En estos tiempos donde muchos creyentes asisten a las iglesias, pero no oran, no meditan ni practican la palabra de Dios. Son cristianos domingueros. Solo cuando vienen el domingo es cuando lloran y dicen: qué culto tan bueno porque me dieron palo. Pero entre semana no oran, no buscan a Dios, no buscan la palabra de Dios. No hay arrepentimiento sincero de su pecado. Son arrepentidos de domingo en domingo.
En estos tiempos, donde las familias que se dicen cristianas se maltrata física o verbalmente y hasta sexualmente a las esposas y los hijos, donde los vecinos dicen: esos del apartamento son disque cristianos, porque solo oigo gritos, maldiciones, insultos y vulgaridades. En estos tiempos se necesita arrepentimiento del pueblo de Dios. En estos tiempos donde los padres enseñan a los hijos a mentir, a adulterar, a convertirse en alcohólicos, donde el padre fuma y bebe tranquilamente delante de los hijos y el domingo viene y levanta las manos, dizque arrepentido delante de Dios, y cree que puede comprar el perdón de Dios entregando un diezmo o una ofrenda, que en la práctica no son más que limosnas que Dios desecha. En estos tiempos donde muchos que se dicen cristianos no tienen el carácter de Cristo, y eso es lo que caracteriza a un verdadero cristiano, el carácter de Cristo. Y tristemente son tiempos donde los pastores, en un fanatismo político, no niego que pueda uno tener una tendencia política, no niego que usted o yo podamos tomar posición sobre un bando político en particular, no le niego eso, usted tiene todo el derecho. Órele al Espíritu Santo para que lo dirija a tomar la decisión política más correcta, donde el candidato o los candidatos que usted elija sean personas que tengan valores cristianos, principios cristianos. Pero no se enfrente a su hermano si toma una decisión diferente. En estos tiempos donde los pastores cultivan el fanatismo político y se enfrentan cristianos unos contra otros por su partido político. En estos tiempos, igual que había en aquellos tiempos de Juan el Bautista, usted y yo necesitamos arrepentimiento. Usted y yo necesitamos arrepentimiento. Necesitamos aprender y practicar el verdadero arrepentimiento. En la teología judeo-cristiana, el equivalente al término arrepentimiento es una palabra hebrea que no puedo pronunciarla ni decirla. Es traducido de una expresión hebrea que significa literalmente volver o volverse. Por eso hemos querido llamar a nuestra serie 180 grados. Dar un giro y volver al propósito de Dios para su vida y para mi vida, que es la búsqueda de Él. Queremos que haya arrepentimiento y santidad. 180 grados. Gire su mente, gire su corazón, gire su manera de actuar, gire su manera de hablar, gire su manera de sentir, de decir las cosas, y busque de corazón a Dios en este tiempo. Me llama la atención. Quisiera tomar como base inicial unas palabras que Jesús dirigió a los fariseos después de llamarlos hipócritas. En Mateo capítulo 12, en el versículo 38, dice: un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. ¿Sabe que hoy pasa eso? ¿Sabe que hoy sucede eso en las iglesias? Que están buscando señales milagrosas para saber si Dios está allí presente. Y hay pastores que hasta se inventan milagros. Y yo me pregunto, ¿cómo será el día en aquellas iglesias donde multitudes corren detrás de una señal milagrosa? Y ese día el Dios omnipotente de los cielos, el soberano, aquel que puede tomar la decisión de decir: hoy no va a haber milagros en esta iglesia. ¿Qué va a hacer ese pastor? ¿Qué va a hacer? Se lo tiene que inventar, porque Él es soberano y Él puede no hacerlo, como lo hizo aquí Jesús.
Dice, le pidieron una señal milagrosa para probar tu autoridad. Y Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Hoy, dolorosamente, hay generación adúltera en nuestras iglesias. Adulteran porque el esposo, el esposo que es Cristo, ve cómo aquella iglesia que ella ama, que él ama, adultera con el pecado, con la idolatría, con el dinero, con la fornicación, con las malas palabras, con la mentira. Adultera. Y les dice: pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y el día del juicio, ojo con esto, el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación. Mira las palabras de Jesús. Los habitantes de Nínive. Nínive era una ciudad que tenía aproximadamente 120,000 habitantes, una de las ciudades más grandes de la época. Una ciudad en pecado, una ciudad en la que como hoy ocurre en nuestro país y en muchos países del mundo, el pecado de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, del lesbianismo, de la eutanasia, de los homosexualismos, del lesbianismo, pululaba en aquella ciudad. Y la ira de Dios, igual que sobre Sodoma y sobre Gomorra, quiso caer sobre Nínive y envió a Jonás para que les predicara y se arrepintieran de su pecado. Y hoy la predicación no es sobre Jonás, sino es sobre el arrepentimiento de los ninivitas. Hoy no quiero compartirles sobre lo que pasó en la vida de Jonás, sino sobre lo que pasó en la vida de los ninivitas. Y dice Jesús que ellos, los ninivitas, los pecadores de Nínive, se levantarán en el día del juicio y acusarán a esa iglesia hipócrita, adúltera, de ese tiempo y de estos tiempos. Y les dice: porque ellos, y condenarán a esa generación, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora hay alguien superior a Jonás aquí, dice Jesús, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Había alguien superior, era el mismo Dios, Jesús, Dios hecho carne, amén, el Salvador. Estaba hablando con ellos y no lo reconocían. Y muchas veces la autoridad, la palabra de Dios, que es el verbo encarnado, la misma palabra, porque dice la escritura que Él es el verbo y la palabra es Jesús, nos habla al corazón y no nos arrepentimos y seguimos en nuestros pecados. Hoy día muchas personas cuestionan la autoridad de la palabra de sana doctrina predicada y cuestionan a Dios y a su Hijo Jesucristo. Muchas de esas personas demandan señales y milagros para creer. Muchos en las iglesias reniegan del Dios que están buscando para que les haga el milagrito o milagrote, pero se disgustan si no ven los milagros a la manera de los shows televisivos y buscan desesperadamente las señales que les demandaron los fariseos y los escribas a Jesucristo. ¿Aló? Están muy callados. No oigo un amén, ni un gloria a Dios, ni un aleluya. Parece que el Señor de los cielos nos está hablando. Calla, calla, porque Jehová habla. Es necesario que comprendamos que el texto nos enseña varios aspectos importantes. El primero es que nuestro corazón nos guarde de exigir a Dios una explicación sobre su actitud de querer, como lo hizo a través de Jonás, salvar a los ninivitas. Dios salva a quien Él escoge. Amén. Jonás cuestionó que Dios quisiera salvar a los ninivitas. Lo segundo es que Jesucristo no se arrepintió de nada porque tenía la autoridad de sí mismo, porque es Dios y superior a Jonás.
Amén. Pero como ejemplo de obediencia, se sujetó a la autoridad del Padre para que tú y yo también lo hiciéramos. Amén. Y lo tercero es que nuestro Señor Jesucristo pone como ejemplo de arrepentimiento a los ninivitas. Así que si Jesucristo mismo pone como ejemplo de arrepentimiento a los ninivitas, seguramente encontraremos allí en los ninivitas los principios del verdadero arrepentimiento, porque fue Jesús quien los puso a ellos como ejemplo. Así que vamos por un momentico allí a Jonás, en el capítulo 3, para ver qué fue lo que los ninivitas hicieron para que Jesús exaltara la actitud de arrepentimiento de los ninivitas. Vamos a ir allí a Jonás. Jonás capítulo 3, dice en el versículo 1: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, y le dijo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, o sea, hasta los niños. Pusieron a ayunar a los niños. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Sabes que a mí me llama la atención esta pequeña porción? Porque dice que el pueblo oyó la voz de Dios y se arrepintió. Y como producto de que el pueblo ayunó, lloró, el rey se dio cuenta. Yo no sé si tú captas la profundidad de ese pequeño texto, porque si tú como pueblo de Dios oras, nuestras autoridades se darán cuenta. Si tú ayunas, nuestras autoridades se darán cuenta y harán posiblemente, si lo haces de corazón, conforme a lo que hizo el rey de Nínive. Y dice: y entonces hizo proclamar, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y que clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. Aleluya. El verdadero arrepentimiento implica, primero, humillarse en clamor de oración delante de Dios. Si hay un verdadero arrepentimiento, tú y yo estamos llamados a hacer como hicieron los ninivitas. Dice allí en el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey, y se levantó de su silla y proclamó también ayuno sobre toda la ciudad de Nínive. Proclamó ayuno. ¿Sabes? He descubierto que con los cristianos pasa algo raro. Que somos buenos para decirles a los demás: arrepiéntete, pero no somos buenos para arrepentirnos nosotros mismos. Y déjame decirte que eso es verdad, porque el arrepentimiento que mostraron los ninivitas fue un arrepentimiento con clamor, ayuno y oración. ¿Cuántas veces ayunas, oras, clamas
y lloras porque has pecado. ¿Aló? Voy a hacer un ayuno de guerra espiritual para que Dios me dé la casita que tanto necesito, para conseguir el trabajo que estoy necesitando, para conseguir la novia que tanto anhelo. ¿Aló? Pero hay ayuno, oración, clamor, humillación por arrepentimiento de mis pecados. ¿Sientes que Dios y el Espíritu Santo te invitan, te llaman, te incitan, te motivan, te inspiran para que al tomar la palabra de Dios tú reconozcas que has pecado y tus lágrimas corran debajo por tus mejillas porque sientes que le has faltado a Dios? ¿O solamente eres llorón dominguero? Porque sabes que hay muchos cristianos hoy que son llorones domingueros. Solo lloran por su pecado el domingo. ¿Aló? Conste que no soy yo el que lo dice, es la escritura la que está hablando. El rey David, alguien conforme al corazón de Dios, que había pecado, pero era conforme al corazón de Dios. En el Salmo 51 escribe en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia después de haber pecado. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Déjame decirte, hermano, déjame decirte, ¿cuántas veces vienes delante de Dios por causa de tu pecado, así sea una mentira blanca, como acostumbran a llamar a algunos, que no es blanca, porque todas las mentiras son negras, porque la mentira llama a oscuridad y a tinieblas? ¿Cuántas veces como producto de tu pecado vienes delante de Dios y te arrepientes a la manera de David? A la manera de David. El deseo del corazón de Dios es que el arrepentimiento venga tomado de la mano de clamor, de oración, de humillación. La Biblia dice que los ninivitas se humillaron y clamaron a Dios. Amén. En eso consiste, esa es la actitud para iniciar el proceso de un verdadero arrepentimiento. La invitación que Dios hace al pueblo de Israel cuando Salomón levanta el templo, el maravilloso templo, el templo del cual se sentían orgullosos los judíos, el templo de Salomón. Y cuando él hace esa maravillosa oración en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, desde el capítulo 5, pero allí en el capítulo 7 dice en el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, es decir, si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare, por un momento inclina tu rostro y dile: Señor, perdóname, porque hace tiempos que yo no me humillo delante de ti. Perdóname porque mi pecado ha pasado por mi vida como una costra que ya no puede ser quitada, y no me permite, Señor, ver que no me he arrepentido sinceramente, que no me he vuelto a humillar delante de ti, ni he vuelto a llorar por causa de mi pecado, Señor. Hoy te pido perdón por eso. Hoy te pido, Señor, escucha mi voz. Has dicho que en tu casa oirás mi voz a aquel que te clama, que se humilla y que ora delante de ti. Hoy te pido por eso, Señor, y te clamo para que tú, Señor,
pongas en mí un corazón contrito y humillado, al cual tú no despreciarás, Señor. Amén. Déjame te muestro un segundo punto. El verdadero arrepentimiento implica cambiar mi forma de pensar. Hay algunos que dicen: yo siento esto, yo pienso esto, pero no lo demuestran. Y hay que demostrarlo cambiando mi forma de actuar. Debo cambiar mi forma de pensar, pero debo demostrarlo cambiando mi forma de actuar. Jonás, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice en la traducción en la versión de la TLA, que es traducción del lenguaje actual: entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo. Mira lo que significa. ¿Dejó de qué? De hacer lo malo. Pero no basta con dejar de hacer lo malo. Recuerdo un jovencito hace muchos años, amigo de mi familia, que se convirtió y me dijo: pastor, ¿qué hago? Yo me convertí, desde que me convertí ya no tengo amigos, porque los amigos que yo tenía, con ellos me sentaba, esto ocurrió en la ciudad de Barranquilla, en la puerta a tomar trago y a echarle piropos a las muchachas que pasaban. Eso era mi diversión. Ahora me dicen que soy un aguacatao, porque ya no he hecho piropos, ya no digo vulgaridades. ¿Qué hago? Entonces no basta con arrepentirse. La Biblia dice que en el libro de Efesios el apóstol Pablo dice que tenemos que vestirnos del hombre nuevo. Es decir, que tenemos que dar un giro, que tenemos que volver atrás, que tenemos que regresar 180 grados a volver a la imagen de Dios que creó en el hombre y que se perdió por causa del pecado y que está en el libro de Génesis, en el paraíso. Tienes que volver atrás, tienes que cambiar. Entonces dejaron de hacer lo malo, pero decidieron obedecer a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Y todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Y todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Y les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. ¿Está allí? No pusieron la versión de la TLA. Ok. La versión de la TLA dice que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Eso es una manera de demostrar que me he arrepentido. ¿Aló? ¿Te peleas con tu esposo, con tu esposa? ¿Maltratas a tu esposo, a tu esposa? ¿Maltratas a tus hijos? Esta semana recibí uno de esos mensajitos que llegan por WhatsApp que me gustó tanto. No todos me fascinan, no los leo todos. Recibo más de 200 mensajes semanales de los diferentes hermanos. Y discúlpeme si no los leo todos, pero este me gustó mucho, porque dice que hoy los jóvenes son los que regañan a los padres. Hoy los jóvenes son los que regañan a los padres. La tecnología ha cambiado tanto que ahora los hijos regañan a los padres y los reconvienen y hasta los maldicen y hasta les pegan. Aquí en nuestra iglesia tuvimos hace 2 años un joven que vino a pegarle a su mamá. Y como yo no lo dejé, me iba a pegar a mí. Naruto. Así lo bautizamos porque tenía el pelo de color azul. Y vino hace 3 semanas y se sentó aquí en la primera banca porque parece que tenía alguna intención de hacerle algo al pastor. Venía con intención de pegarle a su mamá. Porque no hay arrepentimiento y vienen a la iglesia y se dicen cristianos.
y cantan en la alabanza, o predican, o enseñan a los niños, o atienden, pero no se han arrepentido de sus pecados. Y la Biblia dice que si hay verdadero arrepentimiento, lo demuestro cambiando mi manera de actuar. Amén. Mira al que está a tu lado y dile: arrepiéntete. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, dice en el versículo 2 que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y entonces él descendió y lo recibió gozoso. Y muchos murmuraban porque había entrado a posar con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto de pie, le dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, igualitico a las FARC. A los pobrecitos de las FARC, que no tienen 5 centavos para restituir a nadie. Pero esto es el signo de verdadero arrepentimiento. Ese es el signo de verdadero arrepentimiento. Cambiar de actitud, restituir, restaurar lo que he dañado. Eso es el signo de verdadero arrepentimiento. Quiero concluir con esto. La definición total bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad, que resulta en un cambio de acciones y de actitudes. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice en el capítulo 5, en el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Muy seguramente, igual que pasó con los ninivitas, los males, las enfermedades, las peleas, la ruina económica de muchos cristianos es por causa de sus pecados. Pero la Biblia dice que ellos se arrepintieron de todo corazón. De todo corazón. Hoy quiero que donde estás, por un momento te pongas de rodillas, amado hermano. Por un momento te pongas allí de rodillas. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y ayunaren y se convirtieren de sus malos caminos, si se arrepintieren de sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos. Oiré desde los cielos. Recuerdo las palabras del rey David, tan contrarias a las palabras que hoy son dichas por muchos. En el Salmo 51, él le dijo al rey, al Señor: porque no quieres que yo haga contigo un pacto de dinero. No quieres toros, no quieres bueyes, no quieres sacrificios de ofrendas. El pacto que tú quieres que yo haga contigo es un corazón contrito y humillado, el cual tú no despreciarás, oh Dios. No se parece a los pactos que hoy hacen muchos cristianos, que hacen pacto de dinero con el pastor y con la iglesia, pero no hacen pacto de arrepentimiento de pecado delante de Dios, que es el que agrada al Señor y el que el Señor no va a rechazar. Por eso es que puedo decirte que Dios quiere cambiar el juicio de destrucción y de muerte física sobre nuestras vidas a causa de nuestro arrepentimiento. Pero para salvarse de la condenación
y de la muerte espiritual eterna, tú y yo necesitamos arrepentirnos y tomar la decisión de aceptar, de recibir a Cristo como mi único Señor y como mi único Salvador. El verdadero arrepentimiento tiene como enfoque final la salvación. El verdadero arrepentimiento no tiene como enfoque final que no destruya a Dios a Nínive. No. Me llama la atención las palabras de Jesús a los fariseos. Los hombres, mira, Nínive fue destruida, quiero que sepas. Finalmente Nínive fue destruida. Finalmente hubo otra generación de Nínive que cayó en pecado y Dios ya no les dio una segunda oportunidad y Nínive fue destruida. Pero esa generación, la generación de ese rey, se levantará un día. Eso dijo Jesús y no miente. Y condenará a los fariseos de los tiempos de Jesús. Fueron salvos. Esa generación fue salva. Porque el propósito final del arrepentimiento es la salvación. Amén. Así que yo puedo predicarte sobre una Nínive que no fue destruida en aquel tiempo, pero el propósito final es la salvación. Y tú y yo necesitamos arrepentirnos y tomar la decisión de aceptar, de recibir a Cristo como mi único Señor y Salvador. El verdadero arrepentimiento tiene como enfoque final aceptar a Jesús. Cuando Pedro predicó por primera vez después del bautismo del Espíritu Santo, dice en Hechos 2, en el capítulo 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de los judíos y le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, que es la salvación. Amén. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.